Ser mejor, ser mejor, ser mejor. Y sucedió en los días de Noé, que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha, y sus pensamientos eran únicamente pensar en el mal, imaginar iniquidades, y la tierra estaba llena de violencia. Y dijo Dios: no contenderá más mi espíritu con el hombre. Serán sus días 120 años. Y se abrieron las compuertas de los cielos, y llovió por 40 días y 40 noches. Todo aquello que tenía vida pereció. Los únicos que libraron sus vidas fueron Noé con sus hijos y sus familias correspondientes. Aquel diluvio era un castigo divino ante la maldad y la corrupción que se había desatado en la tierra. Pero regresemos por un momento a la causa de aquel diluvio. Dice la Biblia que los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra en aquellos días, los hijos de Adán, y comenzaron a nacerles hijos e hijas. Y en aquel entonces, los vigilantes, los watchers, los ángeles que Dios había enviado para enseñar a los hombres los caminos correctos de Dios, se corrompieron. Aquellos ángeles, dice que cuando vieron a las hijas de los hombres, buscaron para sí mujeres de entre las más hermosas, y escogieron para ellos, engendrándoles hijos. Y aquella simiente, entonces, que les nació, ya no era ni humana, ni tampoco angélica. Era una raza híbrida, llamada los Nefilim. Una raza de gigantes. Dios no había planeado raza de gigantes en la tierra, sino que eso ya era una aberración a causa de que los ángeles, sí, los vigilantes, habían corrompido su misión de haber venido a esta tierra a ayudar a los hijos de los hombres a crecer y acercarse más a Dios. Aquello corrompió la tierra de tal manera que se habían alterado los genes de los humanos, y la tierra comenzó a llenarse de maldad, de bajas pasiones, de rebelión contra Dios. Aquellos humanos comenzaron a tener ideas malignas. Sus imaginaciones era de continuo hacer el mal. Y aquellas razas comenzaron a crecer y a multiplicarse, infestando la tierra de seres híbridos, mezclas de humanos con animales, de ángeles con humanos, de tal manera que aquello era irreparable. Entonces dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre. Serán sus días 120 años. Y llamó a Noé. Ahora bien, es de analizar a la luz de las Sagradas Escrituras que Noé era un hombre justo. Él descendía de Lamec, otro hombre justo en sus generaciones.
Al mismo tiempo, Lamec era también hijo de Matusalén, quien fue hijo de Enoc. Eran generaciones de hombres justos, personas que buscaban agradar a Dios y afligían su alma al ver la maldad que había en la tierra en aquellos días. Los ángeles caídos, con sus tecnologías, con sus ideas y con la maldad y la corrupción de su corazón, habían tornado el planeta Tierra en un zoológico de experimentos genéticos, que aquello era una calamidad, era totalmente una aberración de toda carne, y que obviamente había alterado sus aspectos psicológicos en los humanos, de tal manera que todos pensaban e imaginaban únicamente el mal. Cada uno en sus imaginaciones buscaba hacer el mal. Y a través de la historia contemplamos en diferentes culturas que se hablan de animales, por ejemplo, los centauros, que eran mitad caballos y mitad humanos, o se habla también de las arpias, se hablan de otros animales que eran mitad una especie y la otra mitad otra especie. Y aquello obviamente era una calamidad en el planeta Tierra. Y entonces Dios le dijo a Noé: voy a destruir la tierra porque la corrompieron los ángeles caídos y los hombres participaron en sus maldades. Y entonces Noé recibe de Dios el plan. Recibe el proyecto del arca. Y obviamente invirtió energía, invirtió tiempo, invirtió dedicación. Él contempló al nivel profético, él contempló en su vivencia con Dios todo aquello que el Eterno le mostró. Esto no sucedió en 5 minutos. Dios se reveló a la vida de Noé. Y aquel hombre entonces comprende la gravedad del asunto en su generación. Sus hijos habían visto de la misma forma la maldad que había en los humanos en aquellos días. Y entre todos trabajan en el arca. Seguramente Noé adquirió por aparte ayuda de gente que trabajara en la carpintería, que apoyaran el trabajo, y construyó aquella arca. La construye en un lugar donde no hay mar. La construye en un lugar donde no hay agua. Y aquella generación seguramente se burlaba de Noé, construyendo una gran arca para un gran proyecto inexistente. Aquella generación estaba apartada de los caminos de Dios, habían perdido el temor de Dios y seguían en sus maldades. Los ángeles caídos continuaban en sus maldades. Y obviamente hay que hacer un estudio por aparte acerca de los ángeles caídos, de los Watchers. Eso será una historia para un próximo video. Pero resulta que un día inesperado para los humanos, Dios le dice a Noé: hoy es tiempo de que entres en el arca. Y Noé y su familia entraron al arca. Y la Biblia dice que fue Dios quien cerró el arca. Hay un principio espiritual tremendo que hay que contemplar ahí, y para eso hago una pausa. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los ángeles caídos corrompieron a los humanos. Los ángeles caídos traían ideas y doctrinas, conocimiento prohibido. Y aquello no era apropiado para los humanos de aprender. Y entonces aquello corrompió a la raza humana. Corrompieron sus hábitos, corrompieron su espiritualidad, y los hombres se apartaron de Dios, perdiendo el temor de Dios. De la misma manera, como somos conscientes en nuestra generación, en nuestro tiempo, las malas conversaciones, las malas amistades, las malas influencias
corrompen a personas de buen corazón. Por eso, hay que agregar sabiduría a nuestro diario caminar y hay que apartarse de malas conversaciones, de chismes, de críticas, de falsas noticias, de propaganda y de todas esas ideas que pululan en el mundo y que corrompen a la humanidad, llenan de odio y de envidia a los hombres. Mejor cuida tu mente estudiando la palabra de Dios, cuida tu mente acercándote a su presencia por medio de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Porque entonces guardas tu ser espiritual, la salud de tu alma. Y comienza entonces el diluvio. Cae la primera gota de agua, la segunda y la tercera. Una llovizna en el principio. Y la gente pensaba que aquella lluvia terminaría en media hora, en una hora. Pero llovió un día, sin parar. La tormenta comenzó a arreciar el segundo día, sin parar. Y la Biblia dice que se abrieron las compuertas del abismo, se abrieron las fuentes de las aguas, y se alteró la atmósfera y se alteró la naturaleza, porque Dios estaba en ese plan de destruir toda la corrupción del ser humano en esta tierra. Los ángeles caídos fueron enjuiciados y los humanos comenzaron a ver la gravedad de sus desobediencias. Aquello entonces se convierte en 3 días, en 5 días, y el agua no paraba. Seguramente habían tornados, torbellinos, huracanes, todo junto. Y entonces la gente pensó, Noé tenía razón. Ese Noé tenía razón. Y la Biblia dice entonces que llovió por 40 días y por 40 noches. Toda la tierra fue inundada y pereció toda carne. Eso es una historia conmovedora, es asombrosa, porque Dios está preservando a la raza humana para darle otra oportunidad, para darle nuevamente la experiencia de vivir en esta tierra cercanos a su Creador. Y la Escritura dice que aquel diluvio destruyó toda carne. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para nuestra generación, es tiempo de buscar a Dios.